El día que debía haber sido el más feliz en la vida de Carolina se convirtió en una pesadilla que jamás olvidaría. Mientras esperaba en la pequeña habitación de la iglesia, ajustando los últimos detalles de su vestido blanco, escuchó murmullos que se fueron intensificando en el pasillo. Su corazón latía con fuerza, pero no por la emoción que debería sentir una novia, sino por un presentimiento que le erizaba la piel. ¿Estás segura de que quieres ver esto?, le preguntó su hermana menor con los ojos llenos de compasión, sosteniendo su teléfono con manos temblorosas. Carolina asintió, aunque una parte de ella ya sabía lo que iba a encontrar. Las imágenes en la pantalla confirmaron sus peores temores. Alejandro, el hombre con quien estaba a punto de compartir su vida, abrazado apasionadamente con su mejor amiga, Valentina, en lo que parecía ser la fiesta de despedida de soltero de la noche anterior. El tiempo pareció detenerse. Los 200 invitados esperaban en la iglesia, los arreglos florales que había escogido con tanto cuidado perfumaban el ambiente, y la orquesta comenzaba a tocar las primeras notas de la marcha nupcial. Carolina respiró profundo y tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Con la frente en alto y sin derramar una sola lágrima, Carolina caminó hacia el altar. Los murmullos se intensificaron cuando, en lugar de situarse junto a Alejandro, se dirigió al micrófono frente a todos los invitados. «Quiero agradecer a todos por venir hoy», comenzó con voz serena que contrastaba con la tormenta en su interior. «Lamentablemente, no habrá boda». Un silencio sepulcral invadió la iglesia. Alejandro decidió pasar la noche anterior con mi dama de honor, Valentina, y creo que merecen estar juntos. Las miradas se dirigieron hacia Alejandro, quien palideció instantáneamente. Valentina, sentada en primera fila, intentó esconderse entre los demás invitados. Carolina continuó: «He invertido 2 años de mi vida en una relación basada en mentiras, pero hoy no vengo a lamentarme. Vengo a celebrar mi libertad». Lo que nadie esperaba era lo que sucedió después. En lugar de cancelar la recepción, Carolina anunció que la fiesta continuaría, pero con un propósito diferente. «Los invito a todos a celebrar no una boda, sino el comienzo de una nueva etapa en mi vida, y a apoyar una causa que realmente lo merece». Esa misma noche, la elegante recepción se transformó en un evento benéfico para una fundación que ayudaba a mujeres en situación de vulnerabilidad. Los regalos de boda se convirtieron en donaciones, y el pastel que simbolizaba un matrimonio falso pasó a representar la dulzura de un nuevo comienzo. Las redes sociales estallaron cuando la historia de Carolina se hizo viral. Lo que había comenzado como una humillación pública se convirtió en una inspiración para muchas personas que habían pasado por situaciones similares. Periodistas locales querían entrevistarla, y las solicitudes de amistad en sus redes sociales se multiplicaron exponencialmente. 6 meses después, Carolina miraba por la ventana de su nuevo apartamento en otra ciudad. La fundación que había apoyado el día de su no boda le había ofrecido un puesto como coordinadora de proyectos, y ella había aceptado sin dudarlo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. Lo que escucharía al contestar cambiaría nuevamente el rumbo de su historia, pero esta vez, estaba preparada para afrontar cualquier desafío con la fortaleza que había descubierto en sí misma aquel día en el altar. «Carolina Vázquez», preguntó una voz profunda al otro lado de la línea. Ella dudó un instante antes de confirmar su identidad, apretando con fuerza el teléfono. «Soy Gabriel Herrera, director del refugio Nuevo Amanecer. Su historia ha llegado hasta nosotros y necesitamos hablar con usted urgentemente». Carolina sintió un escalofrío. El refugio Nuevo Amanecer era conocido por ayudar a mujeres que huían de relaciones abusivas, proporcionándoles un lugar seguro mientras reconstruían sus vidas. Durante los últimos meses, ella había colaborado con ellos a distancia, pero nunca había recibido una llamada directa del director. «¿Ocurre algo malo?», preguntó, observando cómo las gotas de lluvia comenzaban a golpear suavemente contra su ventana. «No exactamente malo, pero sí delicado. Hay alguien aquí que conoce su historia y ha pedido hablar con usted. Normalmente no hacemos este tipo de conexiones, pero creo que es importante que la escuche». Carolina permaneció en silencio, dudando. Su nueva vida estaba finalmente tomando forma. Había conseguido cierta paz interior después de lo sucedido, y no estaba segura de querer desenterrar el pasado. Sin embargo, algo en la voz de Gabriel le transmitía urgencia. «¿Quién es?», se atrevió a preguntar. «Preferiría no decírselo por teléfono. ¿Podría venir mañana al refugio? Le prometo que entenderá por qué cuando llegue». Esa noche, Carolina apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama mientras su mente creaba toda clase de escenarios. ¿Y si era Valentina buscando perdón? ¿O peor aún, Alejandro intentando regresar a su vida con alguna excusa patética? La idea le provocaba náuseas. Al amanecer, con ojeras marcadas y el estómago revuelto por los nervios,
Carolina condujo hasta las afueras de la ciudad donde se encontraba el refugio. Era un edificio discreto, sin señalización evidente, protegido por un muro de ladrillo y un sistema de seguridad que requería identificación para entrar. Gabriela recibió en la puerta, un hombre de unos 50 años con mirada amable y manos fuertes que delataban años de trabajo duro. «Gracias por venir», dijo mientras la guiaba por un pasillo decorado con dibujos infantiles y frases de esperanza. «Hay algo que debe ver primero». La condujo hasta una pequeña sala de reuniones donde un expediente la esperaba sobre la mesa. Este es el caso de Lucía Fuentes. Llegó hace 3 semanas, con su hija de 5 años. Su historia es inquietantemente similar a la suya. Carolina abrió el expediente con manos temblorosas. Las fotografías mostraban a una mujer joven con el labio partido y hematomas en los brazos. A medida que leía, su respiración se aceleraba. Lucía había sido abandonada en el altar, pero a diferencia de ella, su prometido la había encontrado después, y lo que siguió fue un ciclo de violencia que duró años. «No entiendo», murmuró Carolina. «¿Por qué me muestra esto?» Gabriel se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en ella. «Porque el hombre que hizo esto es Alejandro Torres. El mismo hombre que la abandonó a usted». El mundo pareció detenerse. Carolina sintió que le faltaba el aire mientras las piezas se encajaban en su mente. El comportamiento controlador de Alejandro que ella había justificado tantas veces, los celos irracionales, las pequeñas mentiras. Todo cobraba un nuevo y aterrador significado. «Hay más», continuó Gabriel, sacando otro expediente. «No es la primera vez que hace esto. Hemos identificado un patrón. Se compromete, abandona a la novia o provoca que ella lo abandone, y luego regresa meses después, cuando la mujer está vulnerable». Carolina apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. A través de la ventana de la pequeña oficina, podía ver a un grupo de niños jugando en el patio trasero del refugio, ajenos al horror que sus madres habían vivido. Entre ellos estaba una pequeña de cabello rizado que no dejaba de mirar hacia el edificio. «¿Es ella? ¿La hija de Lucía?», preguntó Carolina con voz quebrada. Gabriel asintió. «Se llama Sofía. Apenas habla desde que llegaron. Los psicólogos dicen que es su forma de procesar el trauma». Carolina dejó escapar un suspiro largo y doloroso. «¿Dónde está Lucía ahora? ¿Puedo verla?» «Está en el hospital», respondió Gabriel con gravedad. «Alejandro la encontró hace 3 días. Un vecino escuchó los gritos y llamó a emergencias. Si no hubiera intervenido». Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Un escalofrío recorrió la espalda de Carolina. Podría haber sido ella. Si aquel día no hubiera descubierto la infidelidad, si se hubiera casado con Alejandro como estaba planeado, quizás ahora sería ella quien estaría en una cama de hospital o peor. «Hay algo más que debes saber», continuó Gabriel, sacando una carpeta más gruesa. «Hemos estado investigando a Alejandro durante meses. Creemos que forma parte de una red más grande. Hombres que se dedican a buscar mujeres vulnerables, aislarlas de sus seres queridos y luego». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas, explotarlas de diversas maneras. Colocó frente a ella fotografías de Alejandro con otros hombres, en reuniones que parecían casuales pero que, según explicaba Gabriel, eran encuentros donde intercambiaban información sobre potenciales víctimas. Carolina reconoció a uno de ellos, el primo de Alejandro, quien siempre le había causado una inexplicable incomodidad. «La policía está involucrada, pero necesitamos tu testimonio. Necesitamos que nos cuentes todo sobre él, sus amigos, sus hábitos, cualquier detalle que pueda ayudarnos a desmantelar esta red». Carolina sintió un nudo en la garganta. «Yo no sé si puedo. He tratado de olvidar todo lo relacionado con él». Gabriel le tomó la mano con gentileza. «Lo entiendo, pero piensa en Sofía, en todas las mujeres e hijos que podrían sufrir si no detenemos esto ahora». Esa noche, de regreso en su apartamento, Carolina no pudo conciliar el sueño. Las imágenes de Lucía en el hospital, de la pequeña Sofía sin hablar, de otras posibles víctimas, se mezclaban en su mente con recuerdos de su relación con Alejandro. Señales que había ignorado, comentarios controladores disfrazados de preocupación, la forma en que sutilmente la había ido separando de sus amistades. Al amanecer, tomó una decisión. Llamó a Gabriel y le dijo que cooperaría completamente. Durante las semanas siguientes, Carolina trabajó con la policía proporcionando cada detalle que recordaba sobre Alejandro, sus contactos, las propiedades que mencionaba casualmente, incluso las contraseñas que había logrado memorizar sin que él lo supiera. Cada día visitaba el refugio para ver a Sofía, quien poco a poco comenzaba a abrirse. Le leía cuentos, dibujaban juntas y, en ocasiones, simplemente se sentaban en silencio contemplando el cielo.
La niña le recordaba a sí misma, asustada pero con una fuerza interior inquebrantable. Lucía se recuperó físicamente, pero las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. Cuando por fin se reunieron, las dos mujeres se abrazaron sin palabras, unidas por un dolor compartido y una determinación renovada. La investigación avanzaba, pero Alejandro seguía libre. Según la policía, había desaparecido tras el incidente con Lucía, probablemente advertido por alguno de sus cómplices. Carolina comenzó a recibir llamadas de números desconocidos en mitad de la noche. Nadie hablaba al otro lado, pero sentía una presencia amenazante. Mensajes anónimos aparecían en su bandeja de entrada: deberías haberte quedado callada o te estamos vigilando. A pesar del miedo, Carolina se negó a retroceder. Aceptó la oferta de protección policial y continuó con su rutina, ahora más decidida que nunca a ver a Alejandro tras las rejas. Organizó una campaña en redes sociales para alertar sobre estos depredadores, utilizando seudónimos para proteger su identidad, pero compartiendo señales de advertencia que había aprendido a reconocer. Una tarde, mientras regresaba del refugio, notó un coche negro que la seguía a distancia. Su corazón se aceleró, pero siguió conduciendo con aparente normalidad. Dobló en varias esquinas al azar, confirmando sus sospechas. El vehículo continuaba tras ella. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencia que le había dado su oficial de enlace. Tranquila, le dijeron. Mantén la calma y dirígete a la comisaría central. Hay patrullas en camino. Carolina miró por el retrovisor. El coche negro se acercaba peligrosamente. Pisó el acelerador, pero en un semáforo en rojo tuvo que detenerse. Vio con horror cómo una figura familiar descendía del vehículo y caminaba hacia ella con paso decidido. A través del espejo lateral, reconoció aquella sonrisa que una vez había amado y que ahora le helaba la sangre. La puerta de su coche se abrió de golpe. Carolina, bájate ahora. La voz que escuchó no era la de Alejandro, sino la de Gabriel. Su expresión era de pánico puro mientras abría la puerta de su coche. ¡Rápido! No hay tiempo. Confundida, Carolina desabrochó su cinturón y apenas tuvo tiempo de salir cuando vio el coche negro detenerse bruscamente a unos metros. El conductor no era Alejandro, sino un hombre de traje que nunca había visto. Gabriel la empujó hacia su vehículo estacionado justo detrás. ¿Qué está pasando?, preguntó Carolina mientras Gabriel arrancaba a toda velocidad. Te han tendido una trampa, respondió sin apartar la mirada de la carretera. La policía no envió ninguna patrulla. Alguien interceptó tu llamada. El estómago de Carolina dio un vuelco. Pero, ¿cómo? ¿Quién? Gabriel tomó una curva cerrada, asegurándose de que no lo seguían. Tenemos un infiltrado. Alguien dentro del sistema está pasando información a la red de Alejandro. La revelación cayó como un balde de agua fría. Si no podían confiar en la policía, ¿en quién podían hacerlo? ¿Cómo lo supiste?, preguntó Carolina, aferrándose al asiento mientras Gabriel conducía por calles secundarias. Lucía, respondió secamente. Esta mañana recordó algo crucial. El día que Alejandro la encontró, ella había llamado a su oficial asignado. Nadie más sabía dónde se escondía. Carolina sintió que le faltaba el aire. Durante semanas había proporcionado información confidencial, nombres, lugares, todo pensando que estaba ayudando a construir un caso sólido. Ahora entendía las llamadas nocturnas, los mensajes amenazantes. No era solo Alejandro, era alguien con acceso a los registros policiales, a las declaraciones de testigos, a las ubicaciones de las víctimas. ¿A dónde vamos?, preguntó, notando que se alejaban del centro de la ciudad. A un lugar seguro. Un refugio alternativo que mantenemos en secreto para casos extremos. Ni siquiera la policía conoce su existencia. Al llegar a un antiguo almacén reconvertido en las afueras, Carolina quedó sorprendida al ver a Lucía esperándolos con Sofía. Había otras mujeres y niños, todos con la misma expresión de miedo e incertidumbre. Bienvenida al verdadero, nuevo amanecer, dijo una mujer mayor acercándose. Soy Elena, la fundadora. El otro refugio es solo una fachada para casos menos complicados. Mientras Carolina trataba de asimilar toda esta información, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: disfruta tu última noche de libertad. Mañana será demasiado tarde. Dámelo, ordenó Gabriel, tomando el teléfono y extrayendo la tarjeta SIM para destruirla. Pueden rastrearte con esto. Elena se acercó con una taza de té caliente. Hay algo más que debes saber, Carolina. Esta red no solo se dedica a la violencia doméstica. Es mucho peor. Colocó frente a ella un ordenador portátil con una serie de documentos. A medida que Carolina leía, la sangre se le helaba en las venas.
Tráfico de personas, extorsión, lavado de dinero. Alejandro era solo un peón en una organización criminal mucho más grande de lo que habían imaginado. Pero lo peor, continuó Elena con voz grave, es que tienen gente en todas partes. Jueces, fiscales, policías. Un ruido metálico interrumpió la conversación. Las luces se apagaron de golpe, sumiendo el lugar en la oscuridad. El sistema de seguridad comenzó a sonar. «Nos han encontrado», gritó alguien desde el fondo del almacén. Gabriel desenfundó un arma que Carolina no sabía que llevaba. «Todos al sótano. Ahora». Mientras corrían por un pasillo estrecho, Carolina vio por una ventana varias camionetas negras rodeando el edificio. Hombres armados descendían de ellas, y entre ellos, con una sonrisa triunfal, estaba Alejandro. El sótano del refugio era en realidad un búnker fortificado. Mientras las familias se acomodaban en el espacio reducido, Gabriel activó un sistema de cámaras que mostraban el exterior. Los hombres se acercaban metódicamente, registrando cada rincón del almacén. «Tenemos aproximadamente 10 minutos antes de que encuentren la entrada», murmuró Gabriel, revisando su arma. «Elena, prepara la salida de emergencia». Carolina observaba hipnotizada la pantalla donde Alejandro dirigía el operativo con la confianza de quien sabe que tiene todas las cartas a su favor. Pero algo en su expresión cambió cuando uno de sus hombres le mostró algo en un teléfono. «¿Qué está pasando?», preguntó Carolina. Gabriel sonrió por primera vez en horas. «El plan B. Mientras tú cooperabas abiertamente con la policía, nosotros contactamos con agentes federales fuera de la jurisdicción local. Les enviamos toda la información que recopilamos, testimonios, documentos financieros, grabaciones, todo». En las pantallas, varios vehículos sin identificar rodearon el perímetro. Alejandro y sus hombres quedaron atrapados entre dos fuerzas, claramente sorprendidos por la llegada de los federales. «Lo planeaste todo». Carolina miró a Gabriel con una mezcla de admiración y reproche. «Me usaste como cebo». «No exactamente», intervino Elena. «Necesitábamos confirmar quién era el infiltrado. Cuando empezaste a recibir amenazas, supimos que la información se estaba filtrando. A través de las cámaras, presenciaron la captura de Alejandro y sus cómplices. Los agentes federales entraron al búnker poco después, confirmando que la operación había sido un éxito. 16 arrestos, incluyendo a 2 oficiales de policía y un fiscal adjunto que formaban parte de la red criminal. 3 días después, Carolina se encontraba en una sala de conferencias de las oficinas federales. Las noticias habían explotado con el caso. Desmantelada red de tráfico humano tras valiente testimonio de víctimas. Exnovia desenmascaró a depredador serial tras ser humillada el día de su boda. Un agente le entregó una carpeta. Gracias a su colaboración, hemos conectado a Alejandro Torres con 5 casos similares. Todas las víctimas están dispuestas a testificar. Carolina asintió, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Qué pasará con Lucía y Sofía? ¿Con las demás familias? Programa de protección a testigos, respondió el agente. Nuevas identidades, reubicación. Es lo mejor para su seguridad. Esa tarde, Carolina se despidió de Lucía y Sofía. La niña, que semanas atrás apenas hablaba, ahora la abrazó fuertemente susurrando un gracias que valía más que cualquier reconocimiento. Mientras conducía de regreso a su apartamento, sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. La pesadilla había terminado, pero también su propósito de los últimos meses. ¿Qué haría ahora? Al abrir la puerta, encontró un sobre en el suelo. Dentro había una llave y una nota. Si quieres continuar haciendo la diferencia, ven mañana a esta dirección. La dirección correspondía a un edificio en el centro de la ciudad. Cuando llegó al día siguiente, se sorprendió al encontrar a Elena esperándola. Bienvenida a la verdadera Fundación Nuevo Amanecer, dijo mientras la guiaba por el lugar. Ayudamos a víctimas a recuperar sus vidas, pero también trabajamos para prevenir estos casos. Al final del recorrido, Elena abrió una última puerta. Dentro, para absoluta sorpresa de Carolina, estaba Valentina, su antigua mejor amiga y la mujer con quien Alejandro la había engañado el día de su boda. Ella vino a nosotros hace 2 semanas, explicó Elena ante la mirada atónita de Carolina. Alejandro también la manipuló, y cuando intentó dejarlo, la amenazó. Tu historia pública le dio el valor para escapar. Valentina se levantó con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, Carolina. Nunca imaginé en lo que me estaba metiendo, en lo que nos metió a ambas. Carolina se quedó inmóvil, procesando esta última revelación. Aquella humillación pública que había marcado el peor día de su vida ahora cobraba un significado completamente diferente. No solo la había salvado a ella, sino también a la mujer que creía su enemiga. Carolina permaneció inmóvil,
con mil emociones cruzando su rostro mientras observaba a Valentina. El resentimiento que había alimentado durante meses chocaba ahora con la realidad frente a ella, otra víctima más de Alejandro. No sé qué decir, murmuró finalmente Carolina, apretando la llave en su mano hasta que sus nudillos se tornaron blancos. No tienes que decir nada ahora, intervino Elena con suavidad. Solo queríamos que supieras toda la verdad antes de ofrecerte un lugar con nosotros. Valentina dio un paso tentativo hacia Carolina. Él nos separó intencionalmente. Me contó mentiras sobre ti durante meses, me mostró mensajes falsos, me hizo creer que tú querías abandonarlo. La noche antes de la boda me drogó. Apenas recuerdo lo que pasó, solo fragmentos. Usó esas fotos para manipularnos a ambas. La revelación golpeó a Carolina como una avalancha. Todos esos momentos en que Alejandro había sembrado pequeñas dudas sobre la lealtad de Valentina, las veces que accidentalmente había visto mensajes en su teléfono. Todo había sido una estrategia calculada para aislarla. El silencio se rompió cuando la puerta se abrió repentinamente. Gabriel entró con expresión grave. «Tenemos un problema», anunció. «Acabo de recibir información de nuestro contacto federal. Alejandro ha escapado durante el traslado a la prisión federal. 2 agentes muertos». El pánico se instaló inmediatamente en la habitación. «¿Cómo es posible?», preguntó Elena, palideciendo. «La operación estaba asegurada». «Todavía hay alguien más», respondió Gabriel. «Alguien en los federales. La corrupción llega más alto de lo que pensábamos». Carolina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La pesadilla que creía terminada apenas comenzaba. En cuestión de minutos, el edificio entró en protocolo de emergencia. Todas las posibles víctimas relacionadas con el caso debían ser evacuadas inmediatamente. Mientras recogía apresuradamente sus pertenencias, Carolina notó que Valentina no se movía. «¿Qué haces? Tenemos que irnos», le urgió. Valentina la miró con determinación. «Estoy cansada de huir. Estoy cansada de tener miedo». «No es momento para heroísmos», intervino Gabriel desde la puerta. «Los vehículos de evacuación están listos». «Tiene razón», dijo Carolina, tomando del brazo a Valentina. «Viviremos para luchar otro día». Mientras corrían hacia el estacionamiento subterráneo, el estruendo de una explosión sacudió el edificio. El sistema de rociadores se activó mientras las alarmas aullaban. A través del humo, Carolina vio figuras armadas entrando por la puerta principal. «Por aquí», gritó Gabriel, señalando una salida de emergencia. El grupo se dividió en 3 vehículos diferentes. Carolina y Valentina subieron al último junto con Gabriel. Mientras se alejaban a toda velocidad, Carolina miró por la ventana trasera para ver cómo el edificio que representaba su nueva esperanza ardía en llamas. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Al único lugar donde estaremos seguros», respondió Gabriel sin dejar de conducir. «Fuera del país». Durante horas viajaron en silencio, cambiando de vehículos 2 veces para evitar ser rastreados. Al anochecer, llegaron a una pequeña pista de aterrizaje privada donde un avión pequeño esperaba. «Esto es una locura», murmuró Carolina mientras subían al avión. «Toda mi vida, simplemente dejada atrás». «A veces hay que perder todo para ganarlo todo», respondió Valentina, sentándose a su lado. El piloto se giró para darles instrucciones de seguridad, y Carolina sintió que su corazón se detenía. A pesar de la gorra y las gafas oscuras, reconoció inmediatamente aquella sonrisa que tanto terror le había causado. Alejandro estaba frente a ellas, y ya no había escapatoria posible. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Gabriel sacó su arma y la apuntó directamente a la cabeza de Alejandro. «Sabía que morderías el anzuelo», dijo con frialdad. «Plan C activado». Las puertas del avión se abrieron de golpe y un equipo de operaciones especiales entró, reduciendo a Alejandro en segundos. Todo había sido otra trampa, esta vez con Carolina y Valentina como cebo consciente. «Lo siento», se disculpó Gabriel mientras esposaban a Alejandro. Era la única forma de atraparlo definitivamente. Nunca estuvieron en peligro real. Meses después, en una isla remota del Caribe, Carolina observaba el atardecer desde la terraza de una pequeña villa. El programa de protección a testigos les había proporcionado nuevas identidades a ella y a Valentina, quienes habían decidido permanecer juntas, reconstruyendo lentamente la amistad que Alejandro había destruido.